Hola, bienvenidos nuevamente. Seguimos hablando del proceso tributario. Es este procedimiento que está contenido en una ley, que es la que usa el Estado, específicamente ARCA, para determinar cuánto tiene que cobrar cuánto tiene que cobrar de impuestos a los contribuyentes, ya sea porque los contribuyentes presentan declaraciones juradas, ya sea porque no presentan declaraciones juradas y tienen que iniciar un proceso de determinación de estos impuestos de oficio, es decir, el Estado tiene que investigar la situación para ver cuánto debe de impuestos. Una parte de esta ley es las sanciones por omisiones materiales, por ejemplo, no presentar la declaración jurada, presentar una declaración jurada inexacta o defraudar al fisco, ya sea ocultando información, ya sea que la información que tiene que estar disponible para el fisco para poder determinar los tributos esté intencionalmente no accesible. Todas estas situaciones están reguladas en la ley y son las que vamos a hablar ahora, así que miremos el video, vamos a hablar de eso. Bueno, omisión de impuestos, sanciones a omisión de impuestos. Esto es cuando tenés que presentar la declaración jurada y no incluís artículos que tenés que haber incluido. Esto es sancionado y a la vez después va a hacerse una determinación de oficio en la cual el Estado, basado en indicios, tomando ciertas medidas para verificar y fiscalizar, va a determinar, va a hacer una suposición de cuánto es lo que debe ser impuesto. Si vos en el juicio vas a tener que probar el estado en contrario con la prueba que tengas para presentar. Bien, omisión de impuestos, sanciones. Ser sancionado con una multa del 100% de gravamen dejado de pagar o retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46, es el que vamos a hablar después. Y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren. El error excusable está al final, después vamos a ver de qué es el error excusable. Entonces, si omitís o dejás de pagar o retener o percibir impuestos y no sea un error excusable, vas a tener que, en los casos en que A y B, que vamos a hablar ahora, A, B y C, se te va a aplicar una multa del 100% de lo que no pagaste y tenías que haber pagado. Bien, A. El pago de impuestos mediante falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. Clarísimo. No presentar la declaración jurada o no es exacta la declaración jurada, te cabe un 100% de multa de lo que no hayas declarado. Actuar como agente de retención o percepción. El pago de ingreso a cuenta o anticipos de impuestos en los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, mediante la falta de su presentación o por ser inexactas o presentadas. Es decir, pagos a cuenta o anticipos, a lo mismo que el pago total de la declaración jurada, va a haber sanción si no pagas el anticipo o pago a cuenta. Se ha reprimido con una multa del 200% del tributo dejado de pagar, retener o percibir, cuando la emisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país de personas humanas, jurídicas o cualquier extranjero. Es decir, si el que omite la multa es una transacción entre empresas locales y empresas extranjeras, o agentes extranjeros con establecimientos permanentes en Argentina, la multa va a ser del 200%. Cuando mediare reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por omisión se elevará a un 200%. Reincidencia es cuando hay una sentencia en la cual se te encuentra culpable de haber omitido el tributo y lo haces de nuevo. Eso es reincidencia. Cuando hay una vuelta a cometer la misma conducta, pero todavía hay sentencia, va a ser reiterancia, no reincidencia. Bien, decíamos entonces, del 200% de gravamen dejado de pagar, retener o percibir, y cuando la conducta se encuentre incursa en las disposiciones del segundo párrafo. La sanción se va a aplicar será del 300% del importe emitido. En el segundo párrafo, acá está hablando que en el caso de que sea una transacción de personas jurídicas o físicas con personas extranjeras
y se haya hecho la omisión de presentar las declaraciones juradas, la sanción va a ser del 300% cuando haya reincidencia. Seguimos. Las sanciones por defraudación. ¿Qué es la defraudación? Hablemos primero. El que mediante declaraciones engañosas o ocultaciones maliciosas, sea por acción u omisión, defraudó al fisco, será reprimido con multa de 2 hasta 6 veces el importe del tributo evadido. Es decir, vos hacés la declaración jurada especialmente confusa para que pueda llegarse a dar una interpretación de que lo que sucedió en la realidad es diferente de lo que en realidad es, va a ser la multa de entre 2 y 6 veces el importe evadido, es decir, entre el 200% y el 600% del impuesto que quisiste evadir. Siguiente artículo. El que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro artículo de engaños de aprovechable, percibiere o utilizare indebidamente o de reintegro, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria, será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto aprovechado. Es decir, ya sea que hagas declaraciones juradas confusas para evadir impuestos y vos digas que en realidad no omitiste, sino que es una mala interpretación del fisco, o en el caso de que haya un reintegro que haya que hacer, haya una devolución que tenga que hacer el fisco, es decir, que el fisco te dé dinero de vuelta y vos no acusaras que te dio plata de más, lo que te dio de más vas a deber 2 a 6 veces el monto aprovechado, percibido o utilizado. Siguiente artículo. El que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro arreglo de engaño simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias de acuerdo con la Seguridad Social Nacional, será reprimido con multa de 2 a 6 veces. Es decir, si vos tenés que pagar las cargas sociales de tus empleados y no las pagás y falseás los documentos para mostrar al fisco que las pagaste cuando no, lo que no pagaste vas a tener que pagar entre 2 y 6 veces de multa, es decir, vas a tener que pagar lo que no pagaste y además una multa de entre 2 y 6 veces eso que quisiste evadir. Artículo 47. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas de incurrir en ocultaciones maliciosas, es decir, se presume que hay una defraudación en el fisco en la declaración jurada cuando medie una grave contradicción entre los libros, las registraciones de documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de declaraciones juradas o con los que deben aportarse en la oportunidad que se refiere al último párrafo del artículo 11. Es decir, cuando vos en la declaración jurada le mostrás al fisco una situación que en tus papeles no está registrada de esa manera, es decir, vos decís que tenés créditos por 10 millones de dólares, ponele, digamos, y en realidad vos le decís a la ARCA que en realidad son 200.000 dólares, eso que estás evadiendo, esa es una presunción de que estás defraudando al Estado. Cuando la documentación indica, punto B de cuándo es defraudación al fisco. Cuando la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de materia imponible. Es básicamente cuando estás truchando información al fisco. De eso se trata la defraudación. Si la inexactitud de las declaraciones juradas o los elementos documentales que deban servirse de base para proveer de su manifiesta desconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso. Artículo inciso D. ¿De cuándo es defraudación? En el caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido a la índole de declaraciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación. Es decir, cuando defraude, cuando no tengas la información que estás obligado por ley a tener para que el Estado pueda determinar cuándo le debes al fisco. O cuando tenés esta documentación y no concuerda con las declaraciones juradas,
cosas que tienen que suceder sí o sí porque la ley así lo exige, se va a entender que estás defraudando al fisco. Inciso de cuándo es defraudación. Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias para la práctica del comercio, siempre que ello oculte o transgiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de impuestos. Es decir, por ejemplo, tenés una cooperativa que en realidad en los papeles es una cooperativa, pero en los hechos la haces funcionar como sociedad anónima. Eso es un supuesto en el cual se está defraudando el Estado porque, por ejemplo, las cooperativas están exentas de ganancias y las tenencias de las cooperativas están exentas de bienes personales. Así que se está entendiendo que está defraudando impuestos cuando haces una cosa de esas características. Inciso F. De cuándo es defraudación del Estado. Cuando no se utilizan instrumentos de medición, control o rastreo y legalización de mercaderías, tienden a facilitar la verificación y fiscalización de los tributos cuando ello resulta obligatorio el incumplimiento impuestos por leyes, decretos o reglamentaciones que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto es simple. Cuando el Estado no pueda tener un control sobre tu stock para determinar cuántas ventas realizaste en un periodo con el fin de que no evadas IVA, se va a entender que estás con la intención de defraudar al fisco. Artículo 48. Serán reprimidos con multa de 2 a 6 veces el tributo retenido o percibido. Será reprimido con multa de hasta 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido. Los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder después de vencido el plazo de que se debiera ingresarlo. Clarísimo. No se admitirá explotación basada en la falta de existencia de retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo. Es decir, si hay pruebas de que realizaste la percepción o retención y no la ingresaste, si cualquier tipo de prueba, vas a tener una multa de entre 2 a 6 veces lo que tendrías que haber pagado el impuesto. Disposiciones comunes, exhibición y reducción de las sanciones. Esas son las sanciones de base, los que hablamos recién. Entre 2 a 6 veces la multa y entre 100%, 200% y 300% para los casos de omisión de impuestos en las declaraciones juradas. Entonces, de esas sanciones base va a haber exhibiciones y reducciones de sanciones en los casos que vamos a hablar ahora. Si un contribuyente o responsable que no fuera reincidente en infracciones materiales regularizará la situación antes de que se notifique de una orden de intervención mediante la presentación de declaración jurada original omitida o de su rectificativa, queda exento de responsabilidad infraccional. Es decir, si vos omitís impuestos en la declaración jurada y antes del Estado diga te vamos a investigar para ver si esto es cierto, vos arreglas esta situación, no va a haber multa. Seguimos. Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o su rectificativa en el lapso habido entre la notificación de su orden de intervención y la notificación de vista previa de la conferida a instancia de la disposición actuante en los términos del artículo agregado a continuación al artículo 36 y no fuera reincidente de infracciones previstas 45 y 46 agregada a continuación, las multas establecidas en tales artículos se reducirá a un cuarto de su mínimo legal. Es decir, si el contribuyente responsable arregla el tema de la declaración jurada omitida o del intento de defraudación antes de que se te notificó que la intervención, pero antes de que se te especifique, antes de que se te dé vista de los detalles de la intervención, la multa va a ser de un cuarto de lo que dice la ley, lo que dijimos antes sobre las multas para las omisiones. Si un contribuyente responsable regulariza la situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa antes de correrse de vista del artículo 27
y no fuera reincidente en infracciones previstas en el artículo 49, área 12 de comunicación del 46 y 48, la multa se reducirá al mínimo legal. Es decir, tenés un tiempo antes que se decorra cierta vista. Ahora vamos a ver cuál es esa vista para regularizar la situación. Si lo haces después de esa vista, si lo haces antes de esa vista, entra la notificación y esa vista que vamos a hablar ahora a continuación, la multa va a ser de la mitad de lo que decía antes para las omisiones de declaraciones juradas, declaración de impuestos en las declaraciones juradas. La vista de que se trata entonces es la vista que determina, la vista que le dice al contribuyente que están impugnando la declaración jurada por este hecho y van a iniciar la determinación de oficio, que como vimos antes es esto de que el Estado quizás va a hacer una fiscalización más exhaustiva, quizás ya con los datos que tiene le alcanza, va a determinar por medio de indicios cuáles son los tributos que debería y cuándo tiene que pagar por esos tributos el contribuyente o responsable por deuda ajena. Seguimos entonces. Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada una vez corrida a vista, pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de 15 días acordada para contestarla, la multa prevista en el artículo 46, 47, 48 se reducirán a 3/4. Es decir, vos tenés la vista del artículo 17, tenés 15 días para contestarla, vos rectificás antes de que se te venza el plazo para contestar la vista, porque vos cuando contestás la vista podés decir no estoy de acuerdo con el fisco. Si vos acatás lo que dice el fisco y mandás la declaración jurada correcta, la multa se va a reducir a 3/4. Siempre y cuando no mediara reincidencia entre las infracciones. En casos en que la determinación de oficio practicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por ARCA, fuese consentida por el interesado, las multas materiales aplicadas no mediando la reincidencia mencionada en las partes anteriores quedará reducida de pleno derecho al mínimo legal. Ok. A los efectos de los párrafos precedentes, cuando se tratare de agentes de retención o percepción, se considerará regularizada su situación cuando ingresen en forma total las retenciones o percepciones que hubieran mantenido en su poder o en caso en que hayan omitido actuar como tales y encontrándose aún vigente la obligación principal, ingresen en importe equivalente al de las retenciones o percepciones correspondientes. Es decir, cuando sos agente de retención o percepción y tenés el problema de que se te va a cobrar multa, va a considerarse que va a regularizarte tu situación cuando pagues estos tributos de forma total o se ingrese el importe equivalente y mientras la obligación principal, es decir, la obligación del contribuyente, siga vigente. El presente artículo no se habilitará, no resultará de aplicación cuando se habilite el trámite de la instancia de conciliación administrativa. Es ese trámite que dijimos antes que es opcional para ARCA cuando es difícil determinar el tributo que hay que pagar por las circunstancias, por las características de la actividad. Va a haber una conciliación en la cual el contribuyente va a dar información, el fisco va a dar su forma de ver las cosas y un órgano de conciliación que va a estar integrado por los agentes de ARCA que haya intervenido en el proceso, va a determinar cuál es la solución. Esta solución es impugnable por el contribuyente. Artículo 50. En la primera oportunidad de defensa en la sustanciación de un sumario por infracción del artículo 39 o en la audiencia que marca el artículo 41, el titular o presentante legal reconocerá la materialidad de la infracción cometida, las sanciones se reducirán por única vez al mínimo legal. Es decir, se te aplica la sanción, vos reconoces la infracción, por única vez, es decir, si no hay reincidencia o reiterancia, la sanción, la multa va a ser del mínimo legal. Artículo que sigue. Reiteración de infracciones. Esto es lo que estaba diciendo antes sobre cuándo es reincidencia y cuándo es reiterancia. Reincidencia se considera que existe reiteración
reincidencia. Se considera que existe reiteración de infracciones cuando se cometa más de una infracción de la misma naturaleza, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguna de ellas al momento que se lleva de la nueva comisión. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en la ley cometiera con posterioridad a dicha sentencia una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de reincidencia cuando hubieran transcurrido 5 años desde que ella se impuso. Error excusable. Esto es importante porque este artículo es el que te va a salvar de la multa en el caso en que de verdad te hayas equivocado de una manera que la ley en este artículo determine que es excusable. Se considera que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. En orden a evaluar la existencia del error excusable eximente de la situación, deberán valorarse entre otros elementos de juicio la norma incumplida, las condiciones del contribuyente y la reiteración de la conducta entre las oportunidades. Esto, por ejemplo, nosotros vimos un caso de error excusable cuando se trataba de una generadora de energía en el sur con materia eólica que estaba argumentando que tenía un quebranto impositivo a su favor que debería ser actualizado con determinado índice y que no se aplicaba el artículo 73 de la ley de impuesto a la ganancia que decía que se iba a indexar por IVA. Esto el juez lo resolvió diciendo que había otra ley que determinaba cuál era la posición de los legisladores sobre esta materia, que era contraria a la que indicaba el contribuyente, pero esto era muy difícil que lo sepa el contribuyente, por lo cual no le aplicó la sanción, basándose justamente en el error excusable. Seguimos. Graduación de las sanciones. Atenuantes y agravantes. En la graduación de las sanciones regidas por esta ley se consideran como atenuantes entre otros los siguientes. La actitud positiva, es decir, si vos cooperás con la administración pública cuando hay un problema de impuestos, se va a considerar como atenuante. Si vos, en cambio, te resistís a la administración pública, eso es lo que va a decir este artículo, va a considerarse como un agravante. Te explicaría los casos por caso, pero eso tenés en la ley. Vos lo que tenés que entender que es que cuando vos cooperás con ARCA con el tema de la determinación de los impuestos, bien, atenuante. Cuando vos te resistís para ver cómo hacés para zafar del impuesto lo más posible, aunque sabés que te corresponde pagarlo, mal, agravante. Significa que va a mejorar tu situación ante el fisco o va a agravar tu situación ante el fisco. Seguimos. Plazo para el pago de las multas. Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los 15 días de notificada, salvo que se hubiera optado por interponer contra las multas, acciones o recursos utilizados en artículos determinados, reconsideración, quizás revocación, apelación, etc. Es decir, te dicen que tenés que pagar una multa, tenés 15 días para pagar la multa. Último, intereses punitorios. Cuando sea necesario recurrir por vía judicial para hacer efectivos las créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos deben ganar un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda. Es decir, vos tenés que pagar impuestos, tenés una multa, se te intima a pagar, no pagás, hay que ir a la justicia, el Estado tiene el Poder Ejecutivo tiene que ir a la justicia para que te obligue a pagar esos montos que debes. En el caso de que te encuentres culpable, vas a tener que pagar intereses punitorios sobre esos impuestos que dicen que debes. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que sea lo que estaba buscando. Ya acordate que ya vimos las omisiones a los deberes formales. Estos son las omisiones a los deberes materiales y las multas que corresponden a cada caso. Esto es en el marco de las declaraciones juradas. Es importante, la declaración jurada está obligada a hacerla todos los años
Así que este es un tema muy importante para vos. Si te sirve la información, si el video te resulta útil, suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Y si es una situación específica en la cual necesitas un abogado que te resuelva la situación, es decir, si necesitas un abogado, ya me mandas un mensaje al teléfono que aparece en la descripción del video. Ahí te va a abrir a mi WhatsApp y me mandas un mensaje donde podemos agendar una videollamada gratuita de media hora donde respondo a las dudas que tengas. Si no, me puedes mandar un mail al mail que aparece en la descripción del video. Ahí te voy a responder las dudas que tengas, hasta 5. No te voy a resolver el caso por mail, así que no me preguntes por casos específicos. Me puedes hacer preguntas teóricas si querés. Entonces, si te sirve el video, si la información es útil para vos, suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.